Hermanos, a todos los que se están conectando ahora en la fanpage para la enseñanza de la noche del miércoles. E igualmente también hoy agradezco por el canal de YouTube de la cuenta de Clemencia, Creación en Cristo. De verdad que el Señor me ha sorprendido tremendamente con respecto a esta cuenta, ya que estamos cercanos a los 900 y pucho de suscriptores. De verdad que Dios me sorprende. Y bueno, es bueno compartir las enseñanzas con otras personas. Por eso los animo para que ustedes no solamente me puedan ver en YouTube, en fanpage, sino que también puedan buscar la cuenta de Clemencia, Creación en Cristo, y se puedan suscribir a ella. Bueno, vamos entonces a entrar directamente a nuestra enseñanza. Ya oré, pero vamos a hacer una oración cortica. Vamos a darle gracias a Dios por el Espíritu Santo de revelación y de sabiduría. Vamos a darle gracias a Él por la luz que es vida, que viene a nuestro conocimiento, a nuestro entendimiento. Ya nosotros no tenemos un entendimiento entenebrecido, sino que tenemos un entendimiento donde está la luz que es vida de Dios en nosotros, para así poder entender todas las cosas que ya en Cristo Jesús se nos han sido dado por nuestro Padre generoso. Bueno, estamos en el seminario de No Limites a Dios. No limites a Dios. Y este seminario o este curso de enseñanzas, en el primero, que es el de sistemas, el tema que hemos estado tratando es acerca de las creencias equivocadas. Esa es la lección número 1, que comprende en 3 partes. La primera, que ya la enseñé, la segunda y esta tercera, en la que vamos hoy a terminar esa lección en particular. Entonces, creencias equivocadas. No limites a Dios. No limites a Dios. Imagínate a ti mismo siendo exitoso, próspero, saludable y dando mucho fruto, manifestando así toda la gloria de Dios en Cristo Jesús. La fe recibe lo que ya Dios en Cristo Jesús nos ha proveído. Eso es lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que estoy esperando y la convicción de lo que no estoy viendo. Oye, y todo ya fue proveído por Dios. ¿Necesitas prosperidad? Oye, ya la tienes. Ahora lo que tienes es que tumbar ese sistema de creencias falsos, esas creencias equivocadas que han habido en tu entendimiento. ¿Necesitas tu sanidad? Igualmente, en la sanidad necesitamos entender que ya fue proveído por Dios. ¿Necesitas sabiduría? Ya fue proveído por Dios. Todas las cosas que que en Jesucristo tenemos, ya todas se nos fueron dadas. Entonces, el tema que hemos estado tratando en esta primera lección es acerca de esas creencias equivocadas. Vamos a hacer un pequeño resumen de cada una de ellas para terminar con esta tercera y última, que tiene que ver con estas creencias equivocadas. Entonces, en la primera parte de la lección acerca de creencias equivocadas, pudimos entender que una de las cosas que nos limitan con Dios son las enseñanzas adulteradas que hemos recibido por tanto tiempo. Otra cosa que nos ha limitado es la ignorancia en la palabra de Dios. Hemos tenido, esa es una ignorancia que hemos tenido con respecto a la verdad de la palabra de Dios. Luego, otra cosa era que nos limita con Dios. La otra cosa es oír las opiniones de los hombres religiosos, hombres del mundo, y aún las opiniones del mundo. Estas cosas nos han limitado para con Dios. Entonces, es importante entender en esta primera lección que estamos viendo acerca de quitar los límites de Dios, quitar los límites a Dios. Estamos viendo ya estas diferentes cosas, y una es el sistema de creencias equivocado que hemos tenido. Ahora, todas estas cosas que acabo de mencionarles, todas estas cosas unidas han detenido nuestro crecimiento. ¿Sabe usted que si usted le da de beber a un niño una leche adulterada, una mala leche, el niño va a ser un niño raquítico? Totalmente raquítico. Pero si a ese niño se le da buena leche,
sin adulterar, una leche apropiada, una leche correcta, rica en vitaminas, rica en minerales, rica en lo que es y debe de ser esa leche verdadera, ese niño pues va a crecer ¿qué? Fuerte. Y tristemente lo que nos ha pasado muchas veces es que debido a esa adulteración y a otras cosas añadidas a esa, hemos visto que nuestro crecimiento no ha sido como el de que debe de ser. Y por eso, todo esto nos limita con Dios. Todo esto nos limita a Dios. Entonces, enseñamos que eran creencias equivocadas, ya les expliqué lo que significaban las creencias falsas que hemos recibido. También tenemos un claro ejemplo en Romanos 12, 2, en la que dice que no nos conformemos ¿a qué? Al mundo, no nos conformemos a la manera de pensar del mundo, no nos conformemos a sus falsas premisas, no nos conformemos, o sea, no nos metamos en el molde de una mente caída, porque eso es en lo que el mundo vive, en una mente caída. El mundo sí tiene una mente entenebrecida, el mundo sí se encuentra, oigan bien, el mundo sí se encuentra bajo las garras de Satanás. Ellos son títeres debido a su entenebrecimiento y a sus creencias falsas y debido a que se encuentran en regiones de muertes. Ellos son títeres de Satanás y por eso es que ellos piensan como él. Bien, entonces Dios sí tiene un porvenir brillante y la misma palabra nos lo dice. Muchas veces nosotros hemos visto hemos proyectado una vida como muy fatídica, muy calamitosa, como como que, oiga, de aquí nunca voy a salir de esto. Pero quiero decirles hoy que la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que Dios sí tiene un porvenir brillante. La Biblia sí nos enseña que nosotros sí vamos a triunfar, que sí vamos a ser exitosos en aquello con lo cual Dios te ha llamado para ser. Recordemos el Proverbios 23, 18 que nos dice: seguro que sí hay un porvenir brillante y tu esperanza y tu expectativa no serán cortadas o frustradas. Entonces sueñe en grande, no sueñe en pequeño, sueñe en grande. Quítele los límites a Dios. Quítele los límites a Dios. Dios es un Dios todopoderoso, Dios es un Dios omnisciente, Dios es un Dios magnífico, Dios es un Dios verdadero, Dios es un Dios que lo que dice lo promete. Entonces, si Dios es un Dios tan grande y tan todopoderoso, pues creámosle a Él que Dios nos quiere llevar a dimensiones mucho más grandes. Oyendo hoy una serie de prédicas en verdad muy impactantes, de hombres ya muy grandes en el Señor, ya hombres que pues ya están arriba en el curubito, pero aún y todo ellos continúan buscando de Dios y viendo a Dios como un Dios muy grande, que aunque han ya llegado a cierto plató, a cierto lugar, ellos todavía continúan viendo la grandeza de Dios y quitando todos los límites a Dios. Eso me pareció tremendo. Entonces, empecemos a quitarle los límites a nuestros pensamientos erróneos acerca de nuestro Dios y Padre. Debemos cambiar nuestra manera de pensar, dejar de ponerle límites a Dios. Si Dios nos ve como personas prósperas, véase como tal y practíquelo. Usted me dice, pero yo todavía no tengo el dinero, pero es que no es que por tener el dinero, no. Usted necesita verse ya grande antes de que suceda. Usted necesita verse próspero antes de que suceda. Usted necesita, porque es que estas son promesas que Dios nos ha dado. Estas son promesas que Dios nos ha dado. Ya muchas veces Dios les ha hablado a ustedes en sus corazones, les ha hablado a través de palabras proféticas, les ha dicho lo grandioso que van a ser sus vidas en Él. Es muy tremendo aún mirar cómo Dios, miren lo sabio y la sabiduría de Dios. Miren cómo Él en Génesis, Él comienza a crear todas las cosas, ¿verdad? Y al último día deja al hombre. Ustedes se pueden imaginar si Dios hubiera creado al hombre el primer día antes de haber creado la luz. Usted se puede imaginar que hubiera creado al hombre y todavía no había puesto las plantas, los frutos para que el hombre pudiera alimentarse.
¿Sí me entienden lo que estoy hablando? La fe alcanza, oigan, la fe nos da el poder para entender que todo, absolutamente lo que Dios ha dicho en la palabra se va a cumplir, es verdad y se va a cumplir. Entonces, cuando usted lea la palabra, mírese como un hombre exitoso, mírese como como Dios lo mira a usted. Amén. Entonces, ninguno de nosotros ha agotado la capacidad, los recursos y el poder de Dios en nuestras vidas. Ninguno de ustedes va a decir, oye, es que el Señor me va a dar tantos que no va a tener para darle al otro. ¿Me están entendiendo? O sea, Dios te va a dar tanto a ti que entonces no le vas a poder dar a otro sembrador y aún más lo que te está dando a ti. ¿Sí me están entendiendo aquí? ¿Ok? ¿Sí me están entendiendo? No, Dios nos va a dar una iglesia grandota y porque nos va a dar una iglesia grandota, entonces no le va a poder dar al otro la iglesia grandota. No, Dios no es así. Ninguno de los recursos de Dios se agotan, son inagotables. ¿Saben por qué las personas no llegan a cumplir los propósitos divinos de Dios? Porque no conocen a Dios y no saben que sus recursos son inagotables. Entonces quitemos los límites a Dios, amén. Y yo sé que usted es diferente y es lo que usted cree de Él lo que quitará los límites. Bien, en la segunda parte que vimos un versículo muy poderoso que está en Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante. Oigan, mucho más abundante. Usted está pidiendo por 5 hectáreas, ¿ok? Dios le puede dar 20, Dios le puede dar 40. ¿Sí me están entendiendo a esto? ¿Ok? Estamos pidiendo por 200 personas en esta congregación. Dios nos va a dar mucho más que 200, porque Él nos va a dar mucho más abundante de lo que nosotros podemos imaginar o aún creer. ¿Por qué? Porque los recursos de Dios son inagotables. Tenemos aproximadamente unos 600,000 habitantes aquí, 800,000 habitantes. No hemos llegado, creo que todavía al millón, aunque ya vamos pelándonos para allá, de que vamos a tener pronto el millón. Pero lo que le quiero decir a ustedes es, quitemos los límites de Dios. Y miren lo que dice aquí. En ese versículo dice, según el poder que obra, ¿en dónde? En nosotros. Según el poder que obra en nosotros. Oigan bien a esto. Si hay incredulidad en el corazón y si tú limitas a Dios con esa incredulidad, ¿crees tú que Dios va a poder llevar a cabo algo? ¿Crees tú que ese poder de Dios que está dentro de ti, con el cual tú le estás pidiendo, oye, por tu incredulidad, ¿tú crees que Él puede llevar a cabo algo? No. Por eso necesitamos tener esa fe, porque el problema no es la fe, el problema es la incredulidad que ha habido en nuestro corazón. Entonces necesitamos entender, es muy tremendo porque dice, si hay incredulidad, ese poder de Dios que ya está listo para fluir, no podrá hacerlo, porque usted no lo está creyendo, así de sencillo. Y ese poder poderoso de Él, con el que Él nos va a contestar mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según ese poder. Si nosotros no entendemos ese poder y no estamos creyendo en que nuestras oraciones sí son oídas, oigan, son oídas. Y la fe es la que toma todo aquello de lo que ya Dios en Cristo Jesús hizo por nosotros. ¿Cuántos creen que Dios sí quiere que la iglesia crezca? Que las personas salgan de las tinieblas para la luz. ¿Cuántos creen que Dios de verdad, ese versículo que está en Lucas 4:18 es igualmente para nosotros como iglesia? Abrir los ojos de los ciegos, abrir los oídos de los sordos, sacar de las prisiones a las personas, sacar de las tinieblas a la luz a las personas. Todo esto pertenece. Pidámosle al Señor que nos use poderosamente. Y no tanto para que nos llenemos de mucha gente, no, sino que nos llenemos de gente convertida verdaderamente a Dios. Amén. Entonces es importante entender esto. Las promesas en el Nuevo Testamento son diferentes a las del Antiguo Testamento. Es tremendo porque el Señor me ha estado ministrando mucho acerca de la diferencia del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Las leyes que regían
que regían eran aplicables en el Antiguo Testamento, las leyes que regían eran aplicables para los que estaban bajo el Antiguo Pacto. Es totalmente diferente. Nosotros nos enfocamos en el autor y consumador de la fe, no en las obras de la ley, ni la ley mosaica. Nos enfocamos ¿en quién? En el autor y consumador de la fe. Nos enfocamos en toda la obra consumada de Él en la cruz. Nos enfocamos ¿qué? En el poder de la resurrección, que nos levantó de los muertos, nos levantó y nos sentó en lugares celestiales. Es totalmente diferente. Las cosas son diferentes en el Nuevo Testamento. Dios siempre ha creído que creamos en el poder de la resurrección para ser como Él y actuar como Él. Todos estos movimientos unidos, lo que son la crucifixión, muerte, sepultura, resurrección y levantado en los lugares celestiales, todas estas cosas unidas nos llevan a la sanidad, nos llevan a la palabra de fe, nos llevan a la liberación, nos llevan a la vida de resurrección, a la vida en unidad con Dios, a la imagen de Cristo. El ser viene a ser igual a hacer en Dios las cosas, vestidos de su gloria para llevar su gloria, para así vivir avivados constantemente. Oigan bien, sí, el avivamiento viene, pero el avivamiento va a comenzar con nosotros, con la iglesia de Jesucristo, porque allá afuera no entienden acerca de eso. Pero nosotros sí entendemos y debemos estar avivados constantemente, no perder la llama, la pasión, el fuego, el deseo de ser usados por Dios. El creer en Jesucristo es lo que nos va a llevar a hacer las obras de Él y aún mayores obras. Creer en Jesucristo es lo que nos va a hacer las obras y aún mayores obras que Él. Porque eso fue lo que Él dijo: si creen en mí, si creen en mí, si creen en mí. Amén. Entonces, para así poder vivir siempre avivados constantemente, no de algo que vino y se fue. Oiga, no de algo que vino y se fue, porque en este avivamiento va a permanecer hasta el día que Jesucristo venga por su iglesia. Así lo siento, así lo creo, por eso así lo declaro. El entendimiento de su imagen, su vida de resurrección, viviendo y manifestándose en toda su plenitud, y esa permanencia de Él en nosotros es crucial para que nosotros no limitemos a Dios. Esto es crucial que lo entendamos, para nosotros no limitar a Dios. Todo ya lo tenemos en Él, autor y consumador de la fe. El que declaró en la cruz del Calvario: consumado es. ¿Qué fue lo que fue consumado? Todo: tinieblas, pecado, muerte. Se les dio el golpe mortal a la cabeza de la serpiente. Todo lo que el hombre recibió en el jardín por haber comido de ese árbol del conocimiento del bien y el mal, todo fue destruido en Jesucristo cuando Él se lleva esa naturaleza de pecado. Y dice que Él destruye el imperio de la potestad de muerte. Esto es al diablo. Todo, absolutamente todo. Entonces es crucial todas estas cosas para no limitar a Dios. La vida no es un ensayo con vestuario. Nosotros ahora estamos vestidos con un verdadero vestido. Oigan, con un verdadero vestido de gloria, que es luz y vida. Nosotros no estamos para ensayar a ser cristianos. Esto no es un teatro para debutar y decir yo soy cristiano. No. Nosotros no estamos para debutar. Nosotros no estamos para hacer shows cristianos. Nosotros estamos para vivir el nuevo vestuario de gloria, que es luz y vida, a través de nuestras vidas. Y esto es importante que lo entendamos. Amén. En 2 Corintios 10:12, igualmente en ese resumen que estoy haciendo de la segunda lección, Dijimos anteriormente en esa lección que no nos atrevamos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. No nos comparemos los unos a los otros. Nuestra única competencia es Él. Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. Ay, pero es que él es pastor de muchas ovejas y yo soy pastor de pequeñas ovejas. No, es que él tiene el ministerio del profeta. Ah, no, pero es que este es. Y comienzan a compararse. Ah, pero es que yo tengo una iglesia pequeña y él la tiene grande. Y es que él se mueve en los dones y yo no me muevo tanto en los dones. Y bueno, y es que en la iglesia de él hay milagros. Por favor, no nos comparemos.
Somos un cuerpo con diferentes funciones, cada parte del cuerpo. No nos comparemos, no nos sintamos menos que otros que ya tienen iglesias grandes. Al revés, creámosle a Él de que realmente nosotros vamos a crecer, porque Jesús dijo que nosotros creceríamos. Amén. Él dijo que le iba a añadir a la iglesia. Y que aún en el libro de los Hechos dice que Dios mismo añadía a los que iban a ser salvos. Creamos esa verdad. Yo siempre la he creído, la he declarado. Y gloria a Dios por lo poco que tuve cuando fui pastora de la congregación. Pero yo sé que el que ahora toma el legado como pastor va a ver lo que yo siempre le he creído a Dios. Amén. Y aún mucho más de eso. Bien, entonces debemos permitir que la palabra de Dios sea la que controle, la que domine nuestros pensamientos. Nos fijamos en nuestros padres, nos fijamos en los abuelos, vemos la televisión, escuchamos las experiencias negativas de la gente, seguimos a los religiosos en vez de mantener nuestros ojos fijos en el Señor. No nos dejemos comer cuento. Es más, yo era una persona que a la hora del almuerzo me gustaba ver las noticias. Ya no las he vuelto a ver. A no ser por algo específico que Dios quiera que yo vea en un programa o en algo, me entero de las noticias para poder orar. Pero prefiero no ver las noticias para orar siempre en fe, que aunque no lo vea, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Me siguen aquí? Porque es que las cosas que estamos oyendo no son cualquier cosa. Y ustedes saben que si estamos oyendo demasiadas las cosas negativas que están sucediendo, oigan bien, eso puede afectar nuestra fe. Eso puede afectar nuestra fe si no tenemos cuidado. Aún el Señor dijo que de toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón. Y dentro de su corazón está la fe. Usted necesita guardar la fe. Usted necesita guardar el gozo de Dios dentro de usted. Usted necesita guardar el amor de Dios dentro de usted. Porque cuando vemos esa clase de noticias nos podemos resentir y aún tener odio si no somos cuidadosos en el corazón. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado. Bien, no podemos, en esta lección vimos que si escuchamos a los otros que son carnales y a un mundo, oigan bien, y a un mundo que está en tinieblas, y si le creemos al mundo más que le estamos creyendo a la palabra de Dios, estamos limitando a Dios. Así de sencillo. Por eso no veo las noticias, porque no quiero de verdad llenarme de negativismo. No quiero de verdad las cosas que están sucediendo. Estoy creyendo en mi Dios. Estoy creyendo en el poder de mi Dios. Estoy creyendo que aunque la economía se ponga difícil, oigan bien, yo no pertenezco a la economía de este gobierno. Yo no pertenezco a la economía de este mundo. Yo pertenezco a una economía superior, mayor, que es la economía de los cielos. Y aún en los en los momentos más dificultosos, o aún en la economía peor, en la depresión que hubo en el 2008, el 2009 en los Estados Unidos, aunque mucha gente sufrió de esa depresión, oigan bien, depresión económica, oigan bien, así también mucha gente se levantó. Igual que en la pandemia, hubo gente que se fue abajo, pero hubo muchos también en la pandemia que fueron levantados. Así de sencillo, y sin siquiera creerle a Dios, sino creyeron y se empeñaron en ser exitosos en medio de la dificultad. Entonces quiero decirles esto porque en verdad, cuando miramos tantas noticias que va a suceder esto, que el gobierno que va a poner estos impuestos, que el gobierno que va a poner esto, que el gobierno que va a poner lo otro, que esto, acuérdense de Filipenses 4:19, y mi Dios proveerá a todas nuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No conforme a las riquezas del gobierno, no conforme a las riquezas de este mundo, sino a las riquezas de la gloria de Dios. Cuando tú te concentras y crees en esto, y tú te das cuenta que la fe es activar lo que ya en Jesucristo tenemos, estoy seguro que aún en medio de la peor dificultad que vayamos a tener económicamente con este nuevo gobierno, Dios siempre nos va a suplir. Dios siempre nos va a suplir. Dios siempre nos va a suplir. La iglesia está temerosa de que les pongan impuestos. Es
Es tremendo, sí, debe ser muy desagradable, pero yo les digo algo. Si le pusieran impuestos a la iglesia, Dios nos va a suplir para pagar los impuestos y nada nos va a hacer falta. Nada nos va a hacer falta. ¿Sí me están siguiendo? La luz subió, el agua subió, todo ha subido. ¿Hay alguno de ustedes que no ha podido pagar la electricidad o el agua o el gas? ¿No acaso Dios le ha estado supliendo todo el tiempo? ¿Ah? Y todo está más caro. Y todo está más caro. Y nos ideamos maneras de poder y conseguir una promoción y conseguir algo más barato. Claro que sí, y eso es bueno. Pero nunca dudemos de que Dios sí es nuestra provisión, nuestro proveedor, según las riquezas de su gloria. Nunca dudes, mantente enfocado en este versículo. En vez de meditar, debemos estar meditando en la palabra, en vez de estar meditando en la economía del mundo, en lo que les pasa a otros, sin entender que somos de otro mundo. Oigan bien, nosotros somos de otro mundo. Tú no puedes compararte con el mundo. Tú no puedes decir que porque la economía de Colombia va a estar mal, que por la economía de Colombia esto, entonces tú no puedes prosperar. Eso es mentira. Porque la prosperidad no depende de nosotros, la prosperidad depende de aquel quien la prometió para nosotros. Y Él es veraz para cumplir lo que Él ha prometido con nosotros. Amén. Entonces, debemos entender que somos de otro mundo, donde las leyes de este reino de Dios son diferentes a las leyes de este mundo. La economía va regida por las leyes del gobierno. Nuestra economía va regida por las leyes espirituales allá en el reino de los cielos. Y Dios ya unió los cielos con la tierra para que nosotros le creamos a Dios de que aún así, con todo lo que pueda haber de alzas en los precios, nosotros siempre tendremos la provisión por parte de Dios. Porque no dependemos de las leyes del gobierno de Colombia en la economía. Dependemos de las leyes de un nuevo reino al cual pertenecemos, el reino de Dios. Amén. ¿Te hizo falta para los insumos alguna vez? No, Dios siempre te proveyó. ¿Así fue difícil? Sí, fue difícil. Porque subieron así, de la noche a la mañana. Pero Dios siempre estuvo allí para proveerte y para que tú le creyeras de que Él te iba a proveer. Amén. Entonces, vamos a entrar a la tercera y última parte de esta lección, ya para ir cerrando este tema de creencias equivocadas con respecto a esa primera lección. Bien, entonces, debería haber una diferencia entre los cristianos y los que no conocen a Dios. La gran diferencia es que ellos están muertos y nosotros estamos vivos en Cristo. Pero oigan bien, estamos vivos en Cristo para Dios. Hay una diferencia entre un cadáver y alguien que está vivo, ¿o no? ¿Y cómo está el mundo afuera? Está muerto en sus delitos y pecados, aunque Dios ya les dio vida, pero como ellos no lo saben, están todavía muertos. Hasta que ellos no acepten al Señor, ellos no pueden ser trasladados de la muerte a la vida. Amén. Entonces, algunos de nosotros nos parecemos. Cuando nosotros hacemos comparaciones, muchos se parecen tanto a los vecinos impíos que tienen. No hay una diferencia a veces entre los impíos y los cristianos. Los cristianos van y se endeudan en la tienda, dejan una cuenta así, se mudan y nunca le pagaron al tendero. Eso lo hacen los impíos, pero no los hijos de Dios, los que andamos en la luz. Por eso, ¿ok? No ha habido un buen testimonio y por eso no ha habido una diferencia entre ellos y nosotros. Por eso esta enseñanza, para que le creamos a Dios y quitemos los límites que le hemos puesto a Dios por nuestra manera incorrecta de creer. Si tú crees que Jesucristo te va a suplir todo, ni siquiera vas a tener necesidad de pedirle prestado en la tienda. Amén. ¿Sí me están entendiendo? Bien, entonces tenemos que creer. Si hemos creído que somos liberados de todas estas cosas, me salté una cosita. Bien,
Por eso esta enseñanza, para que le creamos a Dios y quitemos los límites que le hemos puesto a Dios por nuestra manera incorrecta de pensar. Por ejemplo, los impíos sufren de toda clase de enfermedades, viven escasos, viven en la miseria, deprimidos, sin saber qué hacer. Mi pregunta para ti, que me estás oyendo allí, a través de estos medios, oye bien a esta pregunta que te voy a hacer, ¿ok? Si hemos creído que somos liberados de todas estas cosas y fuimos liberados a otro reino de luz y vida, poder y amor, entonces, ¿por qué nuestra vida no se diferencia con respecto a la de los impíos? ¿Por qué hay tantos cristianos que viven deprimidos, que viven escasos, viven en la miseria, viven enfermos, viven en una total tristeza, depresión, amargura y se dicen cristianos? Tenemos que revisar nuestro corazón y tenemos que revisar lo que hay en nosotros y lo que hemos creído de Dios para con nosotros. Porque es que si tú miras realmente en un plano general, tú ves que los impíos, o podríamos decir los cristianos, son parecidos a los impíos y los impíos son tan parecidos a los cristianos, porque no están viviendo de todo lo que el reino de Dios nos ha dado y nos ha suplido. Amén. Entonces, nuestra vida debería ser opuesta totalmente a la de los impíos, ¿o no? ¿No debería haber una diferencia? Sí, ok, yo pude haber tenido una enfermedad, ok, y ayer fui atacada por un dolor tremendo aquí en la parte de mi espalda. Fui atacada literalmente, me sentí atacada, pero el Señor, oré, clamé y el Señor oyó mi oración. Y dice que el justo es librado de todas sus angustias, el justo es librado de todas sus aflicciones, de todas sus enfermedades. Eso es lo que tenemos que creer. ¿Vamos a ser atacados? Claro que sí, vamos a ser atacados. El Señor dijo que en el mundo vamos a tener, ¿qué? Tribulación, aflicciones. Pero, gloria a Dios, Él ha vencido al mundo. Esto significa, ese vencer al mundo significa que como en Él estaba la mente de Dios, estaba la mente del Espíritu, estaba una mente de vida en Él, Él pudo vencer cualquier cosa que el mundo caído le pudiera afectar. Él no se dejó afectar por nada, sino que los derrotó. Todo lo que quiso venir a afectarlo, lo derrotaba. Todo lo que quiso venir a afectarlo, lo derrotaba. Todo lo que quiso, todo lo que venía a él para que hacerlo derrotar, todo él lo derrotaba. ¿Por qué tú no eres así si tú eres una en Cristo? Ayer yo pensé que no iba a poder derrotar lo que estaba experimentando. Me sentía mal. Me sentía mal. Pero en el mundo voy a estar, voy a tener aflicciones, pero Él venció al mundo. Ánimo, yo he vencido al mundo. Amén. Bien, entonces Dios nos liberó, nos trasladó a otro lugar totalmente diferente al que vivimos, de muerte, de pecado, de maldición, de enfermedad y miseria. ¿Por qué estamos viviendo ¿por qué? Si hemos sido trasladados al reino de Dios, porque estábamos aquí, pero hemos sido trasladados al reino de Dios, ¿por qué no llegamos a entender que ya en este reino no tenemos por qué sufrir lo que sufríamos en esta potestad de miseria, de muerte, donde la fuente de ese lugar era la muerte y el pecado? ¿Por qué no entendemos ahora que hay una gran diferencia opuesta a ese lugar? ¿Me están entendiendo aquí? Yo no me puedo ver como los impíos. Yo no puedo actuar como actuaba antes, que me consumía en la tristeza, me consumía en la depresión, me consumía en esto, me consumía en lo otro. Yo no puedo estar así. Yo pertenezco a otro lugar. Yo soy de otro mundo. Amén. Colosenses 1:13-14. Me gusta tanto este versículo, porque Él nos ha rescatado. Oye, nos rescató de este lugar, nos rescató de este lugar. Oye, nos rescató, nos liberó del pecado, nos liberó de la miseria del alma, nos liberó de la enfermedad, nos liberó de la maldición, pero no se quedó conformado con eso.
Dijo, no solamente los libero, también los arranco literalmente y los llevo a vivir al reino de mi Hijo amado, donde hay luz y vida. Usted ya no está en ese lugar en donde usted estaba, donde sufría de depresiones, sufría de tristeza, de ansiedad, de preocupación, de amargura, de enfermedades. Ya no estás en ese lugar, estás en otro. Estás en otro. Estás en otro lugar. Estás en el lugar donde ahora la fuente es de vida y una fuente de justicia, una fuente de verdad en ti. Entonces, en el versículo 14 dice, en quien tenemos ya redención, ya hemos sido comprados. Oye, hemos sido comprados. De ahí que Él nos pudo rescatar y llevarnos al otro lado. ¿Por qué? Porque fuimos ya redimidos. Amén. Redimidos, ya hay redención, ya vino el perdón de nuestros pecados, vino la cancelación de la pena de los pecados que era la muerte. Ya nosotros no estamos aquí, estamos allá. Dios nos hizo para vivir más allá de lo que estamos experimentando en nuestras vidas. Dios nos hizo para estar por encima de lo que es común y corriente. Dios vino a vivir, a ser uno con nosotros, para darnos de su gloria, para llevarnos a una unidad de vida, para que experimentemos la vida de Él en nosotros y a través de nosotros. Así de sencillo. Así de sencillo. Si somos como el común de los religiosos o como el común de las personas en el mundo, significa que no somos ni buenos ni malos, sino que somos tibios. Así de sencillo. Apocalipsis 3:16 nos dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué tristeza que ellos no entendieron que todo procedía de Dios. Todo procede de Dios. Tú en tus fuerzas nunca nada podrás hacer. El Señor nos dijo en Juan 15, cuando habla de que Él es la vid verdadera y las ramas. Oigan, si no estás permanentemente en Él, constantemente recibiendo de su vida, sin Él nada podremos hacer. Nada podremos hacer. Entonces nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es vida, poder, fuego, que permanece en nosotros para mantenernos calientes y avivados. No para estar fríos, sino para estar calientes, para estar en fuego, para estar apasionados por Él. Por eso es que podemos permanecer en fuego. Por eso es que podemos permanecer avivados. Por eso es que podemos vivir una vida diferente a la que vivíamos antes. Porque tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Aleluya. Esto no solamente es verdad en relación a nuestra salud, pero también es verdad en cuanto a nuestras finanzas y en relación a todas las cosas que aún están sucediendo en este mundo. Pero también es verdad, oigan bien, en el ámbito espiritual. Todo lo que sucedió en nosotros, lo primero que sucedió en nosotros, o lo primero que sucedió en el primer Adán fue la muerte espiritual. Inmediatamente que él peca, inmediatamente que él come de este árbol, él entra, oigan bien, él entra a un estado de muerte. Y no solamente entra a un estado de muerte, llega también a ser entenebrecido en su entendimiento. Ya la luz de la vida de Dios, la imagen que es luz, la gloria de Él que es luz, oigan bien, fue quitada. Y ya no pudo apreciar lo que él era en Dios, porque estaba muerto en sus delitos y pecados. ¿Me siguen aquí, verdad? Entonces, la mayoría de las personas que se dicen cristianas no están buscando a Dios verdaderamente, ni lo están escuchando, no tienen una relación cercana con Él. Dependen, oigan, muchos de ustedes dependen de las oraciones de sus pastores, del poder de Dios en sus pastores, y no buscan a Dios. Su pastor tiene la obligación de buscar a Dios, pero usted como oveja, como creyente, como esa persona que está sentada en la iglesia, usted tiene igualmente que depender de Dios.
Usted no puede depender de las oraciones de sus pastores, usted no puede estar dependiendo de todas estas cosas. Hay un tiempo, es verdad que hay un tiempo en que sí estaremos dependiendo de muchas cosas de nuestros pastores, eso sí es verdad, porque un niño, un bebé depende de la mamá por un cierto y determinado tiempo, pero ya después de que él sabe correr, que él sabe caminar, que él sabe hacer todas las cosas, independiente ya de su mamá, él va a depender es de Dios. Así tenemos que ser nosotros, llegar hasta el momento de que ya nos desprendemos de muchas cosas a las cuales hemos estado limitando a Dios. Y vivimos ahora dependiendo totalmente del Dios Todopoderoso y la vida de Dios que está dentro de nosotros. La mayoría de la gente no está buscando a Dios verdaderamente ni lo están escuchando. No tienen una relación cercana con Él. Por lo tanto, esencialmente ven alrededor y piensan, pues bien, la mayoría de la gente no ve que las cosas se realizan, por lo tanto, está bien que yo tampoco vea una victoria total. ¿Y qué? Se vuelven como los otros cristianos mediocres. Nunca van a ver una victoria total porque nunca están buscando a Dios y no le están creyendo a Dios de que todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es. ¿Para qué fue consumado? Para darte ahora la victoria. ¿Para qué fue consumado? Para sencillamente que tú vengas ahora a ser más que vencedor en Cristo Jesús. Estas personas limitan a Dios por su manera de pensar. Los creyentes deberíamos estar mejor que el común de las gentes y aún de esos religiosos que viven derrotados por el pecado, enfermos, deprimidos, etc. Dios no hace acepción de personas. La misma bendición que yo recibo por parte de Dios, porque yo soy bendecida en lugares celestiales, es la misma bendición con la cual Dios te impartió cuando tú naciste de nuevo para ser tú bendecida en todas las cosas en tu vida. En Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Pero es triste mirar que dentro de la misma iglesia de Jesucristo es como si hubiera dos bandos. Hay todavía personas que viven en una miseria tremenda, en unas depresiones tremendas. ¿Hasta cuándo no entenderán estas personas que realmente lo que ahora hay dentro de ustedes es todo el poder de Dios, que tiene vida, que tiene fuego, que tiene todo lo que usted necesita para vivir una vida cristiana de victoria? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vivirás así en esos pensamientos de derrota? ¿Hasta cuándo vivirás en esa clase de amargura? ¿No acaso Él se lo llevó todo en la cruz del Calvario? Para que tú fueras libre de tus pecados, para que tú fueras libre de las maldiciones de tus pecados, para que tú fueras libre de esa naturaleza de pecado. En esta naturaleza nueva que tenemos, en la nueva creación, las maldiciones no tienen por qué llegar. Porque es que el lugar a donde fuimos trasladados, la fuente es de vida. La fuente es de vida, la fuente es de poder, la fuente es del Espíritu Santo que viene directamente. Ya no estamos en el otro lugar. Ay, Dios. Después de todo, Jesús murió para librarnos de este presente siglo malo a todos, pero en especial a aquellos que hemos creído, y por eso ahora somos una nueva creación para vivir diferente del mundo. ¿Por qué crees que Dios te dio la nueva creación? ¿Por qué crees que Dios te dio un nuevo espíritu? ¿Por qué crees que Dios te dio un nuevo corazón? ¿Por qué? ¿Ah? Y luego, aparte de todo eso, te da el Espíritu Santo dentro de ti para que seas uno con Él, para que la misma gloria que Jesús tuvo con el Padre es la misma gloria que ahora tú y yo tenemos. ¿Para vivir en derrota? ¿Para vivir amargados? No, al revés. Para saber que ahora en esta nueva creación tenemos una fuente de vida constante, permanente, dentro de nosotros. Vamos a Gálatas 1:4. Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, oigan bien, por nuestros pecados, para salvarnos y santificarnos, para librarnos, oigan, librarnos del presente siglo
malo, de acuerdo a la voluntad y propósito de nuestro Dios y Padre, librarnos. ¿Saben lo que significa esa palabra siglo malo? Encierra muchas cosas. Primero necesitamos entender que todo lo que pertenece a la mente del mundo es una mente caída y está totalmente opuesto a la palabra de Dios. Está totalmente, esa mente caída de la cual el mundo tiene, oigan bien, el mundo tiene, este siglo malo tiene, oigan bien, está totalmente opuesta a la palabra de Dios y al espíritu de la verdad. Y de esta manera de pensar del mundo viene directamente de Satanás, quien es el príncipe o el Dios de este mundo. Las regiones de muerte en donde el mundo, las regiones de muerte es donde el mundo está ahora. Oigan bien, las regiones de muerte es donde el mundo está ahora. ¿Bien? Y luego dice, en esta parte de este significado, las regiones de muerte es donde el mundo está con esta clase de mente y se encuentran entenebrecidos en sus manos, en sus mentes, perdón. Y luego Él está diciendo que nos ha librado del presente siglo malo. ¿Qué nos está diciendo? Que nos ha librado de este lugar en donde Satanás ejerce todo su poder sobre las mentes caídas de esta clase de mundo. ¿Somos libres o no somos libres? Entonces no tenemos por qué pensar igual que el mundo. Si somos libres de este siglo malo, yo no tengo por qué pensar como el mundo lo hace. No sé si me están entendiendo que sí hay una gran diferencia. Él nos liberó de esa clase de pensamiento. La región, bueno, ya es. Y es triste, pero esta no es la experiencia de todos los creyentes, ya que no entienden que ya no pertenecemos a ese mundo de muerte y tinieblas. Parece que ellos todavía estuvieran conectados a una fuente de muerte y de pecado, cuando ya fueron desconectados de esta fuente para no vivir más de esta fuente, sino ahora ser conectados con la única y verdadera fuente, que es la fuente de vida, la fuente de poder, la fuente de la verdad, la fuente del fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y eso es tremendo. ¿Verdaderamente queremos ser como los demás? ¿Queremos ser como el mundo y tener las mismas enfermedades y problemas económicos y emocionales? ¿Estás limitando lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti por el solo hecho de compararte con otros? Ay, pero es que allá sí, ay no, ese es algo tremendo. Debemos ir a la palabra y descubrir lo que la palabra de Dios dice. Quiero compartir un versículo, está en Deuteronomio 28:13. Y Dios me ha estado mostrando cosas del Antiguo Testamento donde las verdades del Antiguo Testamento son aplicables a el tiempo del Antiguo Testamento, pero no son aplicables a nosotros. Y quiero enseñarles este versículo que me impresioné. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Bien, pónganme atención a lo que le voy a decir. Esto es muy, pero muy importante. Si yo obedezco la ley y obedezco los mandamientos, Dios a mí me pone, ¿cómo? Por cabeza y no me por cola. Me pone por encima y no estoy por debajo. Pero ¿sabes tú? ¿Te acuerdas de lo que les enseñé con respecto a Romanos capítulo 5? No me acuerdo el versículo, creo que está en el versículo 19, que dice que por la desobediencia de un hombre fuimos hechos ¿qué? Pecadores. Pero por la obediencia de un hombre fuimos hechos ¿qué? Justos. ¿Qué es lo que nos hace ahora nosotros bendecidos? Él. La obediencia de Él me hizo justa. Esta verdad que acabo de decirles aquí es una verdad aplicable para el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo puedo yo aplicar esa verdad ahora para mí? Muy interesante, ¿cierto? Para ser cabeza y no cola,
Debíamos ser obedientes de las leyes mosaicas. Pero si ya yo no estoy bajo la ley mosaica, ¿cómo puede este versículo enseñarme algo? Tristemente, porque no hemos aplicado la verdad del Nuevo Testamento para saber que somos ahora cabeza en Cristo Jesús. No porque yo cumpla la ley de Moisés, sino porque ahora es una verdad del Nuevo Testamento que debo de entender. Él es mi cabeza, yo soy su cuerpo. Yo estoy por encima de las potestades, de los principados, de los gobernadores y huestes de maldad. No porque obedezca a la ley, sino porque hubo uno que obedeció por mí para que ahora yo, en la fe del Hijo de Dios, yo entienda que yo estoy por encima y no por debajo. ¿Sí se fijan lo diferente que es esa verdad aplicable al Antiguo Testamento? Pero cuando tú la vienes a aplicar al Nuevo Testamento, tiene que sonar diferente, porque es que ya nosotros no dependemos de la ley mosaica. Ahora dependemos del único, del autor y consumador de la fe, de aquel que es la cabeza de la creación, en la cual Él sostiene todas las cosas por su palabra. Usted no es quien sostiene las cosas, es Él quien las sostiene. Usted está en Él para saber que Él es el que lo sostiene a usted y que usted está por encima y que por Él ser su cabeza, usted ahora viene a ser cabeza en Él. Amén. ¿Entendieron a esta? Esto fue impresionante, porque Dios me ha venido hablando mucho acerca, Clema, las verdades del Antiguo Testamento no son aplicables a la verdad del Nuevo Testamento, porque Jesucristo es la única verdad. Jesucristo es la doctrina del Padre, es la enseñanza del Padre para con nosotros los de este nuevo pacto. Es en Él en que estamos, nos movemos y somos. No en lo que hagamos, sino en lo de Él. ¿Cómo voy a ser yo obediente ahora? Porque estoy en Él, porque ahora tengo su justicia, porque ahora tengo la capacidad del Espíritu Santo de Dios que me enseña a ser obediente en mi nueva creación. Porque entiendo que mi alma y mi cuerpo se tienen que someter. Amén. Entonces somos la cabeza y no la cola. Y no estoy diciendo que no vayamos a tener problemas y que a veces el enemigo nos haya ver, nos logre que nosotros de pronto nos veamos como cola y no como cabeza de lo que somos ahora en Cristo. Dios no nos creó, y Dios nos creó y nos puso en su Hijo Dios no nos creó y nos puso en su Hijo para pensar que somos colas o que nos sintamos como cola. Nos dio la posición de hijos en su Hijo para vernos como su cuerpo y Él nuestra cabeza. Si estás experimentando fracaso, debes revisar tus creencias. Tú no estás en el Antiguo Pacto, tú estás en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento me habla de que yo soy bendecida en Cristo Jesús con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Lo que fluye dentro de mí son todas las bendiciones de las riquezas de gloria que ahora tengo como herencia, heredera de Dios y coheredera con Cristo Jesús. Amén. Entonces Dios quiere que vivas por encima de las circunstancias y no por debajo de ellas. Dios te ama y quiere que tengas éxito. En Cristo eres más que vencedor porque Él es tu cabeza. Hay algo que sucede en el ámbito espiritual. Cuando tú empiezas a creerle a Dios, la imagen interior de fracaso, de derrota, tiene que cambiar, ya que esa imagen te limita con lo verdadero de lo que tú eres ahora en Cristo. Tú tienes que comenzarte a ver como más que vencedora. Tú tienes que comenzarte a ver como una persona triunfadora. Tú te tienes que comenzar a ver ahora en el cuerpo de Jesucristo, siendo Él la cabeza. Tú te tienes que mirar ahora por encima. Tú te tienes que mirar ahora por encima de cualquier circunstancia, porque Él ya es el Señor sobre todas las cosas. Tú no te puedes ver menos. Tú te tienes que ver en Él para que te veas como te debes de ver.
en su gloria. Amén. Entonces tú tienes que ver el propósito de Dios para tu vida, debes de quitar los límites. Necesitamos cambiar la imagen que hemos tenido de nosotros en nosotros y vernos en una imagen de resplandor de gloria que somos ahora en Él. Cree que Él tiene algo mejor para ti que lo que estás experimentando en tu vida. Cuando cambié mi manera de pensar, empecé a creer de manera diferente. Oigan bien, cuando cambié mi manera de pensar, empecé a creer de manera diferente. Vi el poder sobrenatural de Dios. Hay algo que sucede en el ámbito espiritual. Cuando tú piensas a creerle a Dios, eso activa el ámbito espiritual. Esto es que activas el ámbito espiritual del reino de Dios, donde ahora vives y te mueves, eres y respiras. Tú no estás respirando muerte. Tú no estás respirando, tú no estás respirando maldición. Tú no estás respirando lo que respirabas antes en esa potestad de muerte en que te encontrabas. Tú ahora estás en el ámbito celestial, de lugares celestiales, donde todo lo que respiras es vida, todo lo que respiras es el triunfo de Él, todo lo que respiras es lo mejor de Él, todo lo que respiras es bendición de Dios. Déjate de mirar en el otro lugar y mírate en el lugar en que Él te ha puesto. Tú puedes saber que Dios multiplica, incrementa tu eficacia y transforma tu vida. No tienes que pasar mucho tiempo para que esto suceda. Si corriges tu manera de pensar, vas a ver los resultados más rápido de lo que pensabas. Una vez que hagas esos ajustes en tu corazón, solo requiere tiempo para que veas los resultados en tu vida. No he llegado a la meta, pero ya arranqué y voy en camino. Y puedo decirles por testimonio que me siento muchísimo mejor de lo que me he sentido en muchos otros años. Arranqué, tomé la determinación, oigan bien, tomé la determinación de no ser mediocre. Tomé la determinación de creerle a Dios y todo lo que su Hijo Jesucristo hizo por mí y de saber que ahora soy una en Él. Tomé esa determinación. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar y empezamos a creer y pensar de manera diferente, ya veremos el poder sobrenatural de Dios. Al oír estas lecciones, muchos sentirán el deseo de ver estos resultados, pero no determinan cambiar su manera de pensar y permanecer en esa manera de pensar de Dios. No piense usted que usted va a ver los resultados que le estoy diciendo si usted no comienza a cambiar y ser transformado en su manera de pensar. Usted dice, yo quiero ser como esa mujer. Pues comienza a ser transformada en la renovación del entendimiento. Yo quiero hablar victoria todo el tiempo. Comience a cambiar su manera de pensar con respecto a la derrota y con respecto a ser victoriosa en Cristo Jesús. Vamos un momentico a Hebreos 10:23. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Fiel, Hebreos 10:23. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Al cambiar tu manera de pensar, vas a comenzarte a mirar una en Cristo, una en su gloria, una en el Espíritu con Él, y vas a dejar que todas las cosas que hay de Él en ti comiencen a fluir para llevarte a una total victoria. Él perseveró y tú también vas a perseverar. No porque tú lo puedas hacer en tu fuerza, óyelo bien, sino porque Él es uno ahora contigo. Y esa perseverancia que viene del Espíritu Santo de Dios, oye bien, es la misma perseverancia que Cristo tuvo para perseverar en todo. Y esa es la clase de perseverancia que Dios te ha dado también a ti, para que perseveres. Permite que la palabra de Dios te ponga a prueba. Para cambiar tu manera de pensar tienes que estudiar la palabra, meditarla, ponerla por obra. Permite que el Espíritu Santo hable por medio de ti y que pinte una imagen de lo que se supone que debes de ser y luego hacer. Si Dios hizo una oración a través del corazón de su Hijo para ser uno con Él, entonces creámosle lo que es esa oración. ¿Cuántos piensan que todas las oraciones que hizo Jesús fueron escuchadas por el Padre? ¿Cuántos de ustedes piensan que realmente todas esas oraciones igualmente ahora en nosotros se van a ver y se van a manifestar?
Vamos todos a Juan 10, 20, 23 para ir cerrando. Dice, no ruego solamente por estos, no es solo por ellos que hago esta petición, sino también por todos los que alguna vez creerán y confiarán en mí a través de su mensaje, para que todos sean uno como tú, oh Padre, que estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 22, la gloria y el honor que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y el Padre y tú en mí, para que sean perfectos y completos en uno, para que el mundo sepa que tú los has amado así como me has amado a mí. Somos uno. Dios está dentro de nosotros. Dios está dentro de nosotros. Dios está dentro de nosotros. Somos uno. Es la vida de la gloria de Él la que ahora fluye a través de nosotros. Cuando tú entiendas que la vida de Él es una en ti y lo dejes fluir, tu vida cambiará. Tienes que cambiar tu manera de pensar. No limites a Dios. No limites a Dios. Tenemos a un Dios que es sin límites. Tenemos a un Dios que no se cansa. Nuestro Dios no se cansa. Nuestro Dios no se cansa. Tenemos a un Dios que vive dentro de nosotros y que es una fuente constante de vida dentro de nosotros. Quita tus límites a Dios. Cambia tu manera de pensar. Cuando cambies tu manera de pensar, vas a comenzar a cambiar tus actitudes. Van a comenzar a cambiar tus comportamientos. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor amado. Señor amado, oro para que cada persona, allí donde están, Señor, realmente tomen, Señor amado, la determinación de querer pensar diferente, de no acomodarse más al mundo religioso, al mundo, Señor amado, de creencias, Señor amado, falsas, a ese molde que nos tenía el mundo, tanto religioso como el mundo, Señor amado, de Satanás, sino ahora ser transformados en la renovación de nuestro entendimiento. Hoy declaro, Señor, que fortalezas caen. Hoy, Señor, declaro que todos los argumentos que se levantan en altivez en contra de Dios, Señor, son llevados en cautividad a los pies de Cristo. Señor amado, oro por cada persona, para que cada persona, Señor, que me está oyendo atentamente, Señor amado, que han creído, Señor amado, que realmente para crecer, Señor amado, hay que quitarle los límites a Dios, que para crecer tenemos que ser transformados en la renovación de nuestro entendimiento, que para crecer no podemos llegar a ser ignorantes de Dios, sino al revés, conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Señor, cumple los deseos del corazón de estas personas en el nombre de Jesús. Lo creo, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por los cambios que se van a efectuar por la palabra de poder, de espíritu y vida hablada a los corazones de ellos. Gracias, Señor, porque yo te he pedido por corazones, Señor, de una tierra fértil. Por corazones, Señor amado, que tú, Señor amado, como Ezequiel nos dice, corazones nuevos. Corazones, Señor amado, ya no de piedra, sino de carne, Señor amado, sin pecado. Corazones, Señor amado, donde retienen tu palabra y crecen, y crecen, y crecen, y crecen, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias por el nuevo espíritu en ellos. Y gracias por el Espíritu Santo que vino a morar dentro de ellos. Gracias porque estamos en la fuente de vida, Señor, y no en la fuente de muerte en la que estábamos antes. Gracias, Señor, porque nos trasladaste al reino de tu Hijo amado Jesucristo, donde hay una fuente de vida, de gozo, de justicia, de verdad, donde respiramos todo lo tuyo, Señor, en ese lugar amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Estaremos viéndonos para la próxima.